Les voy a contar una historia que parece sacada de una novela, pero créanme, señores, que sucedió en el corazón de Puerto Dorado, esa ciudad donde el dinero huele a café recién molido y las ambiciones son más altas que los rascacielos de cristal. Imaginen la escena. Una sala de juntas en el piso más alto del edificio de Corporación Montalbán. Todo era lujo, ¿saben? Mármol italiano, esas sillas de cuero que te abrazan y una mesa de caoba tan pulida que podías verle la cara a la ambición reflejada. Afuera, el sol de la mañana pegaba fuerte, pero adentro, el aire acondicionado estaba tan frío que hasta el café se enfriaba rápido. La tensión era tan gruesa que se podía cortar con un cuchillo de mantequilla. Estaban en medio de lo que don Ernesto Montalbán, el dueño de todo ese imperio, llamaba la fusión titán, la negociación más importante de la década, que definiría si la corporación Montalbán se convertiría en el monstruo que devoraba a la competencia o si se quedaba como un león viejo esperando el tiro de gracia. Don Ernesto Montalbán, o el tigre como le decían a sus espaldas, era un hombre hecho a la medida del poder. Traje gris marengo, corbata de seda, un reloj que costaba más que la casa de cualquiera de los presentes, y una energía nerviosa que lo hacía caminar de un lado a otro como un depredador enjaulado. Estaba furioso, y cuando don Ernesto se enojaba, hasta los vidrios de la ventana temblaban. La junta directiva, 10 hombres y mujeres de traje oscuro, miraban sus portátiles fingiendo concentración, pero en realidad, estaban rezando por no ser el blanco de la próxima explosión del tigre. Es inaceptable, Ricardo. Inaceptable. Gritó don Ernesto, golpeando la mesa con la palma abierta. El sonido seco resonó en la sala. Hemos estado 3 semanas en esto. ¿Dónde está la maldita documentación que solicitó el consorcio de Singapur? ¿Se les perdió en el correo, o es que acaso tienen a un mono tecleando los números en contabilidad? Ricardo, el director financiero, un hombrecillo pálido y con gafas, tragó saliva. Don Ernesto, le aseguro que revisamos los balances. El problema es que el ajuste de la deuda en la subsidiaria de Veracruz. No quiero excusas. Quiero soluciones. Quiero la fusión cerrada para el mediodía, o juro por Dios que buscaré a un nuevo director financiero que sepa sumar y restar. Y que tenga el carácter para mover su trasero. Y justo en ese momento, sucedió lo que nadie esperaba. En una esquina de la sala, cerca de la puerta de servicio, había un hombre sentado. No era parte de la junta. No era un ejecutivo. Era simplemente, alguien. Un hombre con un uniforme de seguridad que parecía quedarle grande, de esos que contratan por horas y que se dedican a abrir puertas y mirar cámaras. Se llamaba Rafael Mendoza, pero todos lo conocían simplemente como Rafa, el de los recados. Rafa había estado esperando allí por casi una hora, porque don Ernesto le había pedido que subiera un paquete importante y luego se quedara por si acaso. Pero el sol de la mañana, el aire frío y la monotonía de la espera lo habían vencido. Y en medio del grito furioso de don Ernesto sobre los balances de Veracruz, Rafa se permitió un bostezo sutil. Pero don Ernesto no era un hombre de sutilezas. Lo vio. Vio cómo Rafa se estiraba, cómo sus ojos se entrecerraban por el sueño, como si la reunión de la Corporación Montalbán fuera menos interesante que un partido de fútbol de tercera división. Don Ernesto se detuvo en seco. Su respiración se hizo pesada. La furia que estaba dirigida a Ricardo, el director financiero, se desvió con la precisión de un misil hacia el hombre dormido en la esquina. La sala quedó en un silencio sepulcral, ese silencio que antecede a la tormenta tropical. Todos sabían lo que venía. ¿Qué se supone que estás haciendo, tú? La voz de don Ernesto era baja, pero cargada de veneno, peor que el grito. Rafa, despertado de golpe, se enderezó en la silla, confundido, con el cabello revuelto y una arruga marcada en la mejilla. ¿Yo, don Ernesto? Murmuró Rafa, intentando disimular el bostezo que le picaba en la garganta. Sí, tú, mijo. ¿Estás en un balneario? ¿Estás esperando el autobús? Estamos cerrando un trato de $300 millones y tú estás aquí roncando como un cerdo en el lodo. La vergüenza era palpable. Ricardo y los demás ejecutivos bajaron la mirada. No era la primera vez que don Ernesto humillaba a un empleado,
pero hacerlo delante de toda la junta, en medio de la fusión Titán, era un espectáculo particularmente cruel. Disculpe, señor. Es que, llevo desde las 4 de la mañana despierto. Don Ernesto soltó una carcajada seca, sin pizca de humor. Ah, ya veo. Una jornada extenuante de mirar la pared. ¿Y crees que a mí me importa? ¿Crees que el consorcio de Singapur va a decir, oh, pobre hombre, démosle el trato porque su mensajero está cansado? Se acercó a Rafa, plantándose frente a él con una figura imponente. Rafa era un hombre de estatura promedio, quizá 1,75 m, delgado, con unos 40 años que le pesaban en la espalda y un aire general de haber sido pisoteado por la vida demasiadas veces. En ese momento, parecía encogerse bajo la mirada del tigre. Mira tu ropa, mira tu postura. Estás ocupando espacio valioso, aire valioso, que podría ser usado por alguien que realmente produce algo en esta empresa. Don Ernesto señaló hacia la puerta de salida con un gesto brusco, lleno de desprecio. Muévete, vagabundo, sal de mi vista. Vete a dormir a la sala de descanso, o mejor aún, vete a tu casa. Estás contaminando el ambiente de productividad con tu pereza. La frase, cargada de odio de clase y arrogancia pura, golpeó a Rafa como un puñetazo. La palabra vagabundo resonó en la sala, amplificada por el silencio. Rafa no respondió inmediatamente. Se quedó quieto, mirando el traje de don Ernesto. La humillación era tan intensa que los miembros de la junta sintieron un escalofrío. La directora de Recursos Humanos, doña Elena, cerró los ojos un instante. Ella sabía que Montalbán había ido demasiado lejos esta vez, incluso para sus estándares. Y entonces, Rafael Mendoza, el mensajero, el hombre que parecía un fantasma en la corporación Montalbán, hizo algo que cambió el curso de la reunión, de la fusión Titán y de la vida de todos los presentes. Lentamente, sin prisas, con una calma que no le correspondía a un hombre recién insultado públicamente, Rafa se puso de pie. No se levantó de un salto, ni con la cabeza gacha. Se levantó despacio, como si el acto de ponerse de pie fuera una decisión meditada y pesada. Y en el momento en que sus pies tocaron el suelo y estiró su cuerpo completo, algo invisible cambió en la sala. Cuando Rafa estaba sentado, parecía pequeño, encogido. De pie, aunque el uniforme de seguridad le quedara mal y sus zapatos estuvieran gastados, su figura proyectaba una autoridad silenciosa que nadie había notado antes. Don Ernesto, que esperaba una disculpa balbuceante y una huida rápida, se encontró de repente mirando a un hombre que no se estaba yendo. Rafa no lo miró a los ojos inmediatamente. Primero, se tomó un momento para alisar la tela de su pantalón, un gesto de fastidio, casi de tedio. Luego, se llevó la mano al bolsillo y sacó algo. Era un pequeño teléfono satelital, de esos modelos viejos y robustos, que no usan apps ni redes sociales, sino que están hechos para comunicarse cuando no hay nada más. La junta directiva, que había estado tensa por el miedo, ahora estaba confundida. ¿Qué hacía el mensajero con un teléfono satelital en la sala de juntas? Esos aparatos eran carísimos y solo se usaban en zonas remotas o por personas que manejaban información extremadamente sensible. Rafa ignoró a don Ernesto, que seguía frente a él con la boca abierta, listo para soltar otra diatriba. En lugar de eso, Rafa miró directamente a Ricardo, el director financiero, el hombre que estaba sudando por la presión de la fusión. Señor Ricardo, la voz de Rafa era profunda, baja, sin el acento servil que todos esperaban. Era una voz que no gritaba, pero que obligaba a escuchar. Dígame, ¿cuál es el porcentaje exacto de apalancamiento que el Banco de San Cristóbal exige para el cierre de la fusión Titán? Sea preciso. Ricardo parpadeó. ¿Por qué le preguntaba eso el guardia de seguridad? Es el 43%, Rafa. Pero eso no tiene nada que ver. No, lo interrumpió Rafa, sin alzar el tono, pero con una firmeza que heló la sangre de Ricardo. El Banco de San Cristóbal, con el que don Ernesto ha estado negociando, exige un mínimo del 45,5% debido a la cláusula de riesgo país que activaron ayer por la tarde. El informe de deuda de Veracruz no es el problema, Ricardo.
El problema es que el consorcio de Singapur sabe que don Ernesto no tiene ese 2.5% extra sin liquidar el fondo de pensiones de la mina de plata. El silencio que siguió a esas palabras fue diferente al silencio anterior. Este silencio no era de tensión, era de shock. Don Ernesto Montalbán se tambaleó ligeramente hacia atrás. Su rostro, usualmente bronceado y lleno de vitalidad, se puso blanco como el mármol de la mesa. ¿Cómo podía un mensajero, un vagabundo uniformado, saber detalles tan íntimos y confidenciales de la negociación? El porcentaje de apalancamiento y la cláusula de riesgo país eran información que solo manejaban 3 personas en ese edificio, don Ernesto, Ricardo y el abogado principal, que ni siquiera estaba presente. La junta directiva, 10 ejecutivos de alto calibre, sintieron un escalofrío colectivo. Habían pasado por alto a Rafa, viéndolo solo como un mueble, y de repente, ese mueble estaba recitando los secretos financieros más custodiados de la corporación Montalbán. Don Ernesto finalmente encontró su voz, pero era un susurro ronco, lleno de incredulidad y un miedo que nunca antes había mostrado. ¿Qué dijiste? ¿Quién te contó eso? Rafa finalmente despegó la vista de su teléfono satelital, que, curiosamente, no tenía señal, y fijó esos ojos tranquilos, casi aburridos, en don Ernesto. Nadie me lo contó, don Ernesto. Yo lo sé. Y aquí viene la parte que hizo que la junta directiva temblara de verdad, la razón por la que el ambiente pasó de la humillación al terror absoluto. Rafa se acercó un paso a la mesa de caoba. Metió la mano en el bolsillo interno de su chaqueta barata y sacó un papel doblado. No era un memorándum, ni una nota. Era un documento formal, un certificado. Lo deslizó sobre la superficie pulida de la mesa, justo enfrente de don Ernesto. Usted me pidió que me moviera, don Ernesto. Me llamó vagabundo. Y tiene razón, no soy un ejecutivo. Pero creo que antes de que me vaya a dormir a mi casa, usted debería echar un vistazo a esto. Don Ernesto, con manos temblorosas, tomó el papel. Ricardo y doña Elena se inclinaron para ver. Era un certificado de acciones. No eran acciones de la Corporación Montalbán, que era la empresa operativa de don Ernesto. Eran acciones de Inversiones Cobre y Acero S.A., el holding que controlaba a la Corporación Montalbán desde arriba. Y el nombre del titular en el certificado, en negritas y mayúsculas, no dejaba lugar a dudas. Asterisco Rafael Mendoza Guevara. Pero eso no era lo que causó el terror. Lo que hizo que a don Ernesto se le cayera el papel de las manos y que la junta directiva sintiera un sudor frío recorrer su espina dorsal, fue el porcentaje de propiedad. Justo debajo del nombre de Rafael Mendoza Guevara, se leía, asterisco 51%. 51%. Mayoría absoluta. Control total. El hombre que don Ernesto Montalbán acababa de llamar vagabundo y que había mandado a dormir a su casa no era un mensajero. No era un guardia de seguridad. Rafael Mendoza Guevara era, matemáticamente y legalmente, el dueño de la Corporación Montalbán. El dueño de don Ernesto Montalbán. Don Ernesto recogió el papel, su mente luchando por procesar la información. Esto no podía ser. Él había fundado esa empresa. Él era el tigre. ¿Quién era este hombre, este Rafa, y por qué estaba vestido como un empleado de limpieza? Esto es un fraude. Una falsificación, siseó don Ernesto, aunque su voz no tenía convicción. Rafa suspiró, como si toda la escena fuera un terrible fastidio. No, don Ernesto. Es el resultado de un proceso de adquisición que se ha estado cocinando por los últimos 18 meses. Sus asesores legales se lo explicarán. Usted ha estado tan ocupado intentando cerrar la fusión Titán, que, por cierto, es una mala idea, que no se dio cuenta de que mientras compraba acciones de su competencia, yo compraba acciones de usted. Rafa se ajustó el cuello de su camisa mal planchada, sin dejar de mirar al magnate. Verá, don Ernesto. El uniforme de seguridad y el puesto de mensajero fue una cortesía que me permití. Necesitaba ver cómo funcionaban las cosas desde abajo. Necesitaba ver qué tan podrido estaba el pescado. Y, francamente, su actitud de hace un momento me ha dado una respuesta muy clara.
El director financiero, Ricardo, se desplomó en su silla. Doña Elena se cubrió la boca con la mano, sus ojos fijos en Rafa. El resto de la junta parecía haber olvidado cómo respirar. El hombre que habían ignorado, el que servía el café de la mañana, el que se había atrevido a bostezar durante la reunión de $300 millones, era el nuevo jefe. Y no solo el jefe, sino el verdugo de don Ernesto Montalbán. Rafa se enderezó aún más, y ahora, en lugar de parecer un hombre cansado, parecía un general inspeccionando un campo de batalla. Ahora, con respecto a la fusión Titán y a su exigencia de que me mueva, Rafa sonrió, pero era una sonrisa fría, sin alegría. Tiene razón. Debo moverme. Pero no a la puerta. Rafa caminó hacia la cabecera de la mesa, el lugar reservado para el presidente y dueño de la corporación. Don Ernesto estaba paralizado, incapaz de detenerlo. Rafa tomó la silla de don Ernesto y la deslizó suavemente hacia un lado, indicándole al magnate que se sentara en una de las sillas laterales, las de los subordinados. Don Ernesto, dijo Rafa, ocupando el asiento principal. Su mano se apoyó sobre la caoba, y ahora el anillo de boda simple que llevaba parecía pesar 1 tonelada. Usted ha demostrado una incapacidad total para el manejo de personal y una falta de visión estratégica al no darse cuenta de que su propia empresa estaba siendo adquirida por la espalda. Hizo una pausa, mirando a cada miembro de la junta, asegurándose de que entendieran que las reglas acababan de cambiar radicalmente. La fusión Titán está cancelada. Y a partir de este momento, la corporación Montalbán tiene un nuevo presidente ejecutivo. Don Ernesto Montalbán, el tigre, el hombre que había construido un imperio desde cero, abrió y cerró la boca, incapaz de articular palabra. Parecía un pez fuera del agua. Y en cuanto a usted, don Ernesto, continuó Rafa, con un tono de voz que era sorprendentemente suave, casi paternal. Le he preparado una generosa pensión. Usted ha sido relevado de todas sus funciones. Su oficina será desalojada antes del final de la tarde. El magnate, acostumbrado a dar órdenes y no a recibirlas, finalmente reaccionó, pero solo con rabia impotente. Tú no puedes hacerme esto. Yo soy don Ernesto Montalbán. Yo te creo de la nada, pendejo. Rafa se encogió de hombros, la calma personificada. Usted me llamó vagabundo, don Ernesto. Y yo le estoy dando la oportunidad de ser uno, pero con una cuenta bancaria robusta. Ahora, por favor, siéntese en esa silla lateral. Tenemos mucho trabajo que hacer. Tenemos que salvar lo que queda de esta corporación. Y usted, Ricardo, Rafa miró al director financiero, que parecía a punto de desmayarse. Pídale a mi asistente que entre. ¿Su asistente? Balbuceó Ricardo. Sí. La señorita Lucía. Ella ha estado esperando en la antesala. Y, por favor, no la llame por su nombre de pila. Es la directora de Estrategia Global. En ese momento, la puerta de la sala de junta se abrió. Y entró una mujer joven, elegante, vestida con un traje de diseñador impecable, llevando una tableta y una carpeta de cuero. Era Lucía, la recepcionista del piso de abajo, la misma que siempre le sonreía a Rafa y le preguntaba si quería un café extra. Ella era la directora de Estrategia Global. La junta directiva se hundió en sus asientos. No solo habían insultado a su jefe, sino que también habían ignorado a su mano derecha, viéndola solo como una cara bonita detrás de un escritorio. Lucía se acercó a Rafa, ahora sentado en la cabecera, con la formalidad de una oficial de alto rango. Señor Mendoza. El informe de riesgo y las proyecciones de inversión están listos. ¿Desea que continuemos con la junta? Rafa asintió, su rostro volviendo a la expresión de aburrimiento cansado que tenía al principio. Sí, Lucía. Pero primero, por favor, ayúdele a don Ernesto a encontrar una silla más cómoda. Y, Ricardo, traiga un vaso de agua para don Ernesto. Parece que le ha subido la presión. Es lo que sucede cuando te dan un susto de muerte, ¿sabe? Rafa se reclinó en la silla de don Ernesto, cruzando las manos sobre la mesa de caoba. Muy bien, señores, dijo a la junta directiva. Mi nombre es Rafael Mendoza Guevara.
Y antes de que intentemos salvar esta empresa, tengo que hacerles una pregunta muy simple. ¿Quién de ustedes sabía que el 51% de las acciones de Inversiones Cobre y Acero S.A. habían cambiado de manos en los últimos 18 meses? La pregunta era una bomba de tiempo. Si respondían que sí, eran cómplices de don Ernesto en el ocultamiento de información al nuevo dueño. Si respondían que no, eran incompetentes. Rafa solo esperaba la verdad. Y la junta directiva, 10 personas en la cúspide del poder financiero, tembló, sabiendo que el vagabundo no solo les había quitado el negocio, sino que les había quitado el suelo bajo los pies. La verdadera limpieza apenas comenzaba. Imagínense, señores, el cuadro. 10 de los ejecutivos mejor pagados de todo Puerto Dorado, gente que desayunaba con caviar y cenaba con ambición, sentados alrededor de una mesa de caoba, mirando al hombre que acababan de insultar, que ahora los miraba desde la silla presidencial. La pregunta de Rafa, esa bomba silenciosa, seguía flotando en el aire. ¿Quién de ustedes sabía que el 51% había cambiado de manos? Nadie quería responder primero. Responder sí significaba traición. Responder no significaba ceguera profesional. Era una trampa mortal. Don Ernesto Montalbán, en su silla lateral, había dejado de temblar y ahora parecía petrificado, como una estatua de sal. Solo movía los ojos, buscando desesperadamente una señal de lealtad en la sala, pero no encontró nada más que miedo. Fue doña Elena, la directora de Recursos Humanos, la que rompió el silencio. Doña Elena era una mujer de 50 y tantos, siempre impecable, que tenía fama de ser fría, pero justa. Se ajustó las gafas y habló, con la voz apenas un hilo, pero firme. Señor Mendoza, dijo, usando el apellido, marcando la distancia y el respeto que antes no existía. Yo no tenía conocimiento de la adquisición del holding. Ninguno de los informes trimestrales, ni los resúmenes de riesgo que me enviaron, mencionaba un movimiento de esa magnitud en Inversiones Cobre y Acero S.A. Y ahí, mis amigos, se abrió la caja de Pandora. Rafa asintió, sin sorpresa. Gracias por su honestidad, doña Elena. Y entiendo que sus informes no lo reflejaran. Don Ernesto se aseguró de que no lo hicieran. Eso se llama ocultamiento de información al accionista mayoritario. Un delito grave, por cierto. Rafa no estaba acusando, estaba estableciendo hechos. Su calma era más aterradora que cualquier grito de don Ernesto. El resto de ustedes, continuó, recorriendo la mesa con la mirada. Asumo que su silencio significa que estaban tan en la oscuridad como doña Elena. ¿O acaso Ricardo, usted sabía de la jugada? Ricardo, el director financiero, se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano. Juro por mis hijos, señor Mendoza, que no. Don Ernesto nos aseguró que la reestructuración de Cobre y Acero era solo un movimiento interno para optimizar impuestos. Nunca mencionó una compra externa. Si lo hubiera sabido, mi deber fiduciario. Lo sé, Ricardo. Su deber fiduciario es reportar al dueño. Y el dueño, hasta hace 5 minutos, era un vagabundo que estaba roncando en la esquina, dijo Rafa, y la palabra resonó con ironía cruel. Rafa se reclinó de nuevo en la silla de cuero. Lucía, su directora de estrategia global, se había movido a su lado, abriendo su tableta con una eficiencia silenciosa que demostraba que ella no era una simple recepcionista. Permítanme ser claro, dijo Rafa. No estoy aquí para hacer una purga masiva de venganza personal. Estoy aquí para salvar una corporación que don Ernesto estaba llevando al matadero por su ego. La fusión Titán era un desastre en potencia. Nos hubiera cargado con una deuda impagable y nos habría obligado a liquidar activos vitales. Señaló a don Ernesto, quien finalmente estaba luchando por levantarse de su asiento. Usted, don Ernesto, ha estado tan obsesionado con ser el más grande de la ciudad que no se dio cuenta de que su barco hacía agua. Y lo peor de todo, es que ha tratado a la gente de esta empresa como basura desechable. Don Ernesto, con la cara roja, finalmente explotó. Espera un momento. ¿Tú crees que puedes venir aquí, vestido con ese trapo de uniforme, y decirme cómo manejé mi imperio? Yo te di ese trabajo. ¿Quién demonios eres tú, Rafael?
Cuéntanos la verdad. ¿Quién te financió? ¿Fue la competencia? ¿Los chinos? Rafa se mantuvo impasible. La pregunta de don Ernesto era la pregunta de todos: ¿de dónde había salido este hombre? La verdad, don Ernesto, es muy simple. Rafa sonrió levemente, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Usted me preguntó quién me financió. Nadie me financió. Yo me financié a mí mismo. Hizo una pausa dramática, dejando que el murmullo de incredulidad recorriera la sala. Usted me ve como un mensajero, ¿verdad? Un hombre que duerme en el trabajo. Lo que usted no sabe, y lo que su brillante equipo de inteligencia financiera no descubrió, es que hace 10 años, antes de que esta ciudad fuera la capital de lujo, yo fundé una pequeña empresa de logística y tecnología de la información en el sur. Se llamaba Ruta Rápida. Los ejecutivos intercambiaron miradas confusas. Asterisco Ruta Rápida. El nombre no le sonaba a nada. Asterisco Ruta Rápida no era glamorosa, continuó Rafa. No cotizaba en la bolsa de Nueva York. Pero resolvía problemas. Problemas de transporte, problemas de inventario. Con los años, se convirtió en la red de distribución más eficiente de todo el continente. Rafa hizo un gesto a Lucía. Ella deslizó la tableta hacia la junta, mostrando una diapositiva con un logo simple y una cifra astronómica. Hace 2 años, vendí Ruta Rápida a un consorcio europeo que quería entrar en el mercado latinoamericano. La venta me dejó con una liquidez que, créame, don Ernesto, hacía ver su fortuna como calderilla. El número en la pantalla era tan grande que los ojos de Ricardo casi se salen de sus órbitas. Era una cantidad de dinero que permitía comprar no solo cobre y acero, sino varias corporaciones más grandes. Cuando tuve el dinero, explicó Rafa, con la voz volviendo a ese tono cansado. Me di cuenta de que no quería jubilarme a los 40. Quería usar ese capital para hacer algo que valiera la pena. Y Corporación Montalbán, con su potencial y su terrible administración, era el blanco perfecto. ¿Y por qué el disfraz?, preguntó doña Elena, fascinada a pesar de la situación. Rafa se encogió de hombros, mirando su uniforme de seguridad, como si se diera cuenta por primera vez de que lo llevaba puesto. El uniforme es el mejor camuflaje del mundo. Nadie ve al mensajero. Nadie escucha al mensajero. Yo he estado aquí 18 meses, señores. Viendo quién llegaba tarde, quién robaba bolígrafos, quién trataba mal a la gente, y sí, quién estaba vendiendo información confidencial. Señores, el aire en esa sala se volvió denso. No solo habían insultado al dueño, sino que el dueño había sido un espía. La información sobre el apalancamiento de San Cristóbal que Ricardo ignoraba, dijo Rafa, mirando al financiero. La obtuve yo mismo, no de documentos, sino escuchando una conversación suya en el ascensor. Usted estaba estresado, Ricardo, y habló de más. Ricardo se puso tan pálido que parecía que iba a vomitar. Y en cuanto a usted, don Ernesto, Rafa se puso de pie, y esta vez, el movimiento no fue lento, sino final. Usted me llamó vagabundo. Pero yo tengo una visión, y usted tiene un ego. Un ego que le costó su empresa. Rafa miró a Lucía, su directora de estrategia global. Lucía, por favor, acompañe a don Ernesto a su oficina. Asegúrese de que sus pertenencias personales sean empacadas con dignidad. El equipo legal estará esperando para finalizar la transferencia de la pensión. A partir de este momento, don Ernesto ya no tiene acceso a los sistemas de la corporación. Don Ernesto, humillado en público, intentó un último acto de desafío. Yo no me voy. Me tienen que sacar a rastras. Esto es una confabulación. Rafa suspiró, frotándose el puente de la nariz. Don Ernesto, por favor, evítese la vergüenza. El equipo de seguridad que lo sacará a rastras está ahora bajo mi mando, y le aseguro que son mucho más eficientes que yo. Lucía, con una calma impresionante, se acercó a don Ernesto. Señor Montalbán, su pensión es sustancial. Es hora de descansar. Yo me encargaré de que su chofer lo espere abajo. Ella no le dio una orden, le dio una salida. Don Ernesto se dio cuenta de que no tenía ni una carta para jugar.
Su imperio había caído. Vimos como el tigre, el magnate, el temido don Ernesto, salió de la sala de juntas, apoyado en el brazo de la que hasta ayer era la recepcionista. Su figura, antes imponente, ahora parecía encogida, derrotada. Fue el final de una era en Puerto Dorado, y nadie se había dado cuenta hasta que el mensajero se quitó la máscara. Una vez que la puerta se cerró, Rafa se sentó de nuevo, volviendo a ser el hombre cansado, pero ahora con el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Bien, dijo a la junta, que seguía en estado de shock. Ahora, volvamos al negocio. Y para que no haya malentendidos, voy a establecer 3 reglas fundamentales en esta nueva corporación. Rafa levantó un dedo. Primera regla, cero tolerancia a la arrogancia. Si yo, vestido de mensajero, puedo sentarme en esta silla, significa que el valor de una persona no está en su traje, sino en su cerebro y su honestidad. Si vuelvo a escuchar a alguien tratar a un empleado con desprecio, esa persona está fuera. Doña Elena, eso va para usted y para todos. La cultura de la corporación Montalbán cambia hoy. Doña Elena asintió rápidamente. El mensaje había sido claro. Segunda regla, transparencia total. Ricardo, quiero un informe completo y honesto del estado real de la deuda de Veracruz en mi escritorio en 1 hora. No quiero números maquillados. Quiero la verdad desnuda. Si hay esqueletos en el armario, los sacamos ahora y los quemamos. Y si usted estuvo involucrado en algo turbio, dígalo ahora. Es la única forma de que pueda considerar mantenerlo. Ricardo tragó saliva, pero había una chispa de alivio en sus ojos. Parecía que la presión de don Ernesto había sido peor que el juicio de Rafa. Tercera regla, y la más importante, olvídense de la fusión Titán. Vamos a liquidar inmediatamente las negociaciones con el consorcio de Singapur. Lucía, ¿cuál es nuestra posición actual para absorber la penalización sin descapitalizar la mina de plata? Lucía, que hasta hace poco se encargaba de redirigir llamadas, habló con la precisión de un cirujano financiero. Señor Mendoza, la cláusula de penalización es del 5% del valor total del trato. Si utilizamos los fondos de reserva que don Ernesto intentó ocultar en la subsidiaria de Panamá, podemos cubrir la penalización y mantener la liquidez de la mina. Los fondos están listos para ser repatriados con una llamada. Rafa asintió, impresionado por la rapidez mental de Lucía. Excelente. Ricardo, ¿por qué no sabías de esos fondos? Ricardo se encogió. Don Ernesto los manejaba directamente con su abogado personal. Yo no tenía acceso a esa parte de la contabilidad. Pues ahora lo tiene, dijo Rafa. Lucía es su nueva jefa directa, Ricardo. Ella es la directora de estrategia global y responderá solo ante mí. Ella tiene el poder de anular cualquier decisión financiera si no cumple con los nuevos estándares de ética y riesgo. La junta directiva se miró. El orden jerárquico se había volteado de cabeza en menos de 20 minutos. La recepcionista ahora mandaba al director financiero. Rafa se levantó, indicando que la primera parte de la reunión había terminado. Señores, yo no soy un banquero ni un magnate de la vieja escuela. Soy un solucionador de problemas. Y el problema ahora es que esta corporación está enferma. Vamos a curarla. Pero necesito saber con quién cuento. Miró a los 10 ejecutivos. Tienen hasta el final del día para decidir si quieren trabajar para mí. Si se quedan, trabajarán más duro que nunca, pero serán tratados con respeto y serán recompensados justamente. Si se van, sus contratos serán respetados. Pero mañana, al amanecer, solo quiero gente que esté lista para construir, no para chupar la sangre de la empresa. Rafa caminó hacia la ventana, la misma ventana por donde el sol de Puerto Dorado entraba con fuerza. Desde allí se veía la ciudad, el imperio que ahora era suyo, un imperio construido sobre la espalda de gente como él, que había sido ignorada. Lucía, necesito que me traigas un café. Uno de los buenos, que el que me serví antes ya se enfrió. Y, por favor, ¿puedes subir la temperatura del aire acondicionado? Está demasiado frío aquí. Lucía sonrió, una sonrisa genuina, la primera que mostraba en su nuevo puesto de poder. Enseguida, señor Mendoza.
Y en cuanto a su uniforme, ¿desea que mande a pedirle un traje a la medida? Rafa miró su chaqueta de seguridad gastada. No, Lucía. Por ahora, déjelo así. Necesito un recordatorio constante de cómo se ven las cosas desde abajo. Y también necesito que la gente recuerde que el vagabundo está ahora a cargo. La junta directiva, 10 mentes brillantes, observaba cómo el hombre de uniforme de seguridad daba órdenes que movían millones. Entendieron, finalmente, que la verdadera fuerza no radicaba en el título, sino en la información y la capacidad de usarla. La primera tarea de la nueva era de Corporación Montalbán no fue financiera, sino logística. Ricardo, antes de que te vayas, dijo Rafa, sin voltearse. Necesito que me des el contacto directo del jefe de seguridad del edificio. Quiero triplicar el salario de todo el personal de limpieza y mensajería a partir de esta quincena. Y diles que si necesitan tomar una siesta, que la tomen. Un empleado descansado es un empleado que no comete errores. Ricardo, el director financiero, se levantó de la mesa para cumplir una orden que era completamente ajena a las finanzas, pero que era la más importante de todas. La nueva era de la Corporación Montalbán había comenzado, y estaba siendo dirigida por un hombre que vestía un uniforme de mensajero y que había aprendido más sobre el negocio durmiendo en la esquina que don Ernesto en 20 años de arrogancia. Pero la historia apenas comenzaba. Porque el movimiento de Rafa no había pasado desapercibido en las altas esferas de Puerto Dorado. La caída de don Ernesto era solo el primer dominó. Y el consorcio de Singapur, al ver que la fusión Titán se desmoronaba, no iba a quedarse de brazos cruzados. El nuevo dueño, Rafael Mendoza, pronto descubriría que ser el rey era mucho más peligroso que ser el mensajero. El silencio que quedó en esa sala de juntas después de que don Ernesto Montalbán se fuera, era un silencio pesado, casi sagrado. Ya no era el silencio de la tensión, sino el silencio que queda después de un terremoto. La junta directiva seguía mirando a Rafa, el hombre de la camisa de seguridad, como si esperaran que en cualquier momento se quitara una máscara y revelara ser un actor contratado. Pero Rafa era real. Y sus órdenes también. Ricardo, el director financiero, fue el primero en reaccionar. El alivio de ya no tener que lidiar con el temperamento volátil de don Ernesto era casi tan fuerte como el miedo a su nuevo jefe. Se levantó de inmediato. Señor Mendoza, el contacto del jefe de seguridad es Jorge Rivas. Está en el 4º piso. Y el aumento al personal de limpieza y mensajería, ¿lo gestiono como bonificación o como ajuste salarial permanente? Rafa, que estaba mirando la ciudad desde la ventana, se volteó. Ajuste salarial permanente, Ricardo. Y asegúrese de que sea retroactivo a inicio de mes. Quiero que esa gente sienta el cambio en sus bolsillos, no en una promesa. Ahora, vaya y póngase a trabajar en ese informe de Veracruz. Le dije 1 hora. Ricardo salió casi corriendo, sintiendo el peso de la urgencia. Rafa regresó a la cabecera de la mesa. Lucía ya había movido la silla de don Ernesto a la pared y había ajustado la temperatura. El ambiente se sentía diferente, menos frío, más humano. Doña Elena, dijo Rafa, mirando a la directora de Recursos Humanos. Usted se queda. Y el resto, si tienen dudas sobre si quieren seguir o no, pueden usar el tiempo de Ricardo para pensarlo. Pero les advierto, si se quedan, la lealtad que espero es hacia la Corporación Montalbán y a la ética, no a mi persona. Yo no necesito aduladores, necesito profesionales. Los ejecutivos restantes asintieron. Nadie se atrevió a levantarse y marcharse. Sabían que, aunque Rafa estuviera vestido de mensajero, su capital y su conocimiento eran la llave para el futuro. Rafa y doña Elena se quedaron solos por un momento, junto a Lucía. Doña Elena, empezó Rafa. Necesito que me diga algo honesto. ¿Qué tan mal estamos en términos de capital humano? ¿Cuánta gente valiosa se ha ido por culpa del maltrato de don Ernesto? Doña Elena suspiró, el gesto de una mujer que había aguantado demasiado. Señor Mendoza, la rotación de talento ha sido crítica en los últimos 3 años. La gente no renuncia al trabajo, renuncia a don Ernesto. Perdemos a los mejores ingenieros, a los contadores más brillantes.
Él creía que el miedo era motivación. El miedo solo crea mentirosos, sentenció Rafa. Y eso nos lleva a la primera tarea real de mi presidencia, doña Elena. Quiero que diseñe un plan de retención de talento urgente. Y quiero un sistema de denuncias anónimas para casos de acoso o maltrato. Si hay más tigres en esta empresa, quiero saberlo. Lo haré inmediatamente, señor, respondió doña Elena, sintiendo una renovada energía. Por primera vez en años, sentía que su trabajo como directora de recursos humanos iba a ser realmente sobrehumanos. Mientras Rafa se sumergía en la gestión interna, la noticia de la caída de don Ernesto Montalbán y la ascensión del vagabundo dueño explotó en Puerto Dorado como una granada. Imagínense, señores, el caos. Esa mañana, el aroma del café de las grandes oficinas se mezcló con el olor acre del pánico. En los clubes privados, donde los magnates desayunaban y cerraban tratos, los periódicos se agitaban con furia. Los titulares eran de infarto, el mensajero que compró al tigre, Montalbán desplazado por un desconocido, el 51% en manos de un fantasma. Los rivales de don Ernesto, los que habían esperado años por su caída, no sabían si reír o temblar. Don Patricio Segura, el dueño del consorcio de telecomunicaciones y archienemigo de Montalbán, estaba tan confundido que casi escupe su jugo de naranja. ¿Rafael Mendoza? ¿Quién demonios es ese? Rugió don Patricio a su asistente. Quiero un informe completo. ¿Es un testaferro? ¿Un títere de los rusos? Nadie que vende una empresa de logística aparece de la noche a la mañana con miles de millones y se disfraza de guardia de seguridad. La élite financiera estaba histérica. ¿Cómo era posible que don Ernesto, con todos sus abogados y sus sistemas de seguridad, no hubiera visto venir la adquisición hostil? La respuesta, por supuesto, era que Montalbán solo miraba hacia arriba y hacia los lados, nunca miraba hacia abajo. Rafa, mientras tanto, se había metido en la oficina principal de don Ernesto. Era un espacio gigantesco, frío, lleno de trofeos de caza y cuadros carísimos. Lucía, dijo Rafa, mirando un retrato de don Ernesto con cara de pocos amigos. Quiero que este lugar sea vaciado. Todo. Muebles nuevos, pintura nueva. Y quiero que las paredes sean de cristal. Odio los secretos. Y odio los trofeos de caza. Entendido, señor Mendoza. ¿Y el cuadro? Rafa miró el retrato. Guárdelo. Quizá lo necesite para recordar lo que no debemos ser. Pero la calma de Rafa no duraría mucho. Sabía que el mundo exterior no iba a darle tiempo para redecorar. Alrededor de las 3 de la tarde, justo cuando Ricardo, el director financiero, entregaba el informe de deuda, confirmando que Rafa tenía razón sobre el desastre de Veracruz, la puerta de la sala de juntas se abrió de golpe. No era un ejecutivo. Era el doctor Arturo Vega, el abogado más temido de Puerto Dorado, conocido por su agresividad y su habilidad para desmembrar empresas en litigios. Venía acompañado de 2 asistentes y con el rostro de un hombre que esperaba una masacre. ¿Dónde está Montalbán?, exigió el doctor Vega, sin saludar, plantándose delante de la mesa. Vengo en representación del consorcio de Singapur. Acabamos de recibir una notificación ridícula de cancelación de la fusión Titán. Esto es un incumplimiento de contrato que llevará a la corporación Montalbán a la bancarrota. El doctor Vega ni siquiera miró a Rafa. Asumió que el hombre de uniforme era un mesero tardío que se había quedado allí para limpiar. ¿Quién está a cargo aquí? Quiero hablar con el director ejecutivo. Gritó Vega, golpeando la mesa con una carpeta de cuero. Rafa, que estaba revisando los números de Veracruz junto a Ricardo, levantó la mirada lentamente. Su expresión era de puro fastidio, como si le hubieran interrumpido una siesta. El director ejecutivo soy yo, doctor Vega, dijo Rafa, con esa voz profunda y tranquila. Siéntese. Y si va a golpear algo, que sea la mesa de su propia oficina. Esta es nueva. El doctor Vega se congeló. Miró a Rafa, luego a Ricardo, que estaba pálido, y luego al uniforme de seguridad. Su mente brillante tardó unos 10 segundos en procesar lo que estaba viendo. ¿Usted? Se burló Vega, con una risa nerviosa.
Usted es el mensajero, ¿no es así? Rafael Mendoza Guevara, para servirle. Y sí, fui el mensajero. Ahora soy el dueño. Y por cierto, doctor Vega, su corbata está torcida. La calma de Rafa desarmó al abogado. El doctor Vega estaba acostumbrado a la histeria de los ejecutivos bajo presión, no a la serenidad de un hombre que vestía poliéster barato y controlaba miles de millones. Escuche bien, Mendoza, dijo Vega, recuperando la compostura. La cancelación de la fusión Titán implica una penalización inmediata de $20 millones. Si no pagan esa penalización antes del final del día, iniciaremos una demanda por daños que no solo cubrirá la penalización, sino también la pérdida de beneficios esperados y el daño reputacional. Les garantizo que para mañana, Corporación Montalbán será historia. Ricardo, detrás de Rafa, se encogió. 20 millones era mucho dinero. Rafa ni se inmutó. Tomó un sorbo de su café recién servido. Doctor Vega, usted viene con mucha bravuconería para un hombre que sabe que está a punto de perder su licencia. El rostro de Vega se transformó. ¿De qué está hablando, señor? Hablemos de la cláusula de riesgo, doctor Vega, dijo Rafa, apoyando los codos en la mesa. La que activaron ayer por la tarde, justo a tiempo para presionar a Montalbán. Ustedes la activaron basándose en un informe de inestabilidad regulatoria en nuestra subsidiaria de la mina de plata. ¿Me equivoco? Vega tragó saliva. Esa información era ultrasecreta. Es información pública, mintió Vega. No, no lo es, replicó Rafa, con un tono de profesor regañando a un alumno. Porque yo, como mensajero, estuve en esa mina hace 3 semanas. Y vi que el informe de estabilidad regulatoria que usted usó como base para la cláusula fue adulterado en la oficina de su consorcio, aquí mismo en Puerto Dorado, y luego enviado a Singapur para que pareciera un reporte oficial. Eso, doctor Vega, es fraude bursátil internacional. El doctor Vega se puso verde. Sus asistentes se miraron con horror. ¿Cómo diablos sabe eso? Ciseo Vega. Rafa sonrió. Esa sonrisa fría que ya conocíamos. Cuando eres el mensajero, ves muchas cosas. Yo vi al hombre de su equipo, un tal señor Huertas, imprimiendo ese documento en una impresora en el sótano y luego yéndose deprisa con una USB. Lo vi porque yo estaba esperando a que terminara de usar la impresora para sacar un reporte de mantenimiento de los aires acondicionados. La junta, que había regresado a la sala, escuchaba estupefacta. Rafa no solo había espiado a su propia empresa, sino también a la competencia. Así que, doctor Vega, continuó Rafa, inclinándose sobre la mesa. Usted tiene 2 opciones. Opción 1, puede proceder con la demanda por incumplimiento, y yo, como accionista mayoritario de una corporación que está a punto de ser atacada, presentaré la evidencia del fraude en Singapur y aquí en Puerto Dorado. Eso no solo cancelará su penalización, sino que le costará a su consorcio miles de millones en multas y, a usted, su libertad. Vega estaba sudando profusamente. ¿Y la opción 2? La opción 2, dijo Rafa, con un gesto a Lucía. Lucía deslizó un documento hacia el abogado. Es que usted acepte la cancelación de la fusión Titán sin penalización, firme aquí un acuerdo de confidencialidad de por vida sobre este tema, y se vaya de Puerto Dorado en el primer avión. Y le sugiero que le diga al señor Huertas que haga lo mismo. El doctor Vega, el temido abogado, estaba completamente derrotado. Su estrategia de intimidación había chocado contra un muro de conocimiento táctico inesperado. Usted es un demonio, murmuró Vega, con la voz rota. No, doctor, respondió Rafa. Solo soy un ex mensajero que sabe dónde están las cámaras de seguridad que no funcionan y quien usa el ascensor de servicio para hablar por teléfono. Ahora, firme. Vega, sin otra salida, estampó su firma en el acuerdo. Se levantó, tomó sus carpetas y salió de la sala sin mirar a nadie, con sus asistentes siguiéndole como sombras. La fusión Titán estaba muerta, y el primer gran ataque externo había sido repelido por el vagabundo sin siquiera alzar la voz. Una vez que la puerta se cerró, la junta directiva soltó un aliento colectivo que no sabían que estaban conteniendo.
Señor Mendoza, dijo doña Elena, con admiración. Eso fue, magistral. Rafa se encogió de hombros, volviendo a su expresión de hombre cansado. No, doña Elena. Fue sentido común. Don Ernesto estaba tan ocupado pensando en cómo ganarle a los demás, que no se dio cuenta de que la información más valiosa siempre está en los lugares más humildes. Esa noche, mientras Puerto Dorado seguía en estado de shock, Rafa no se fue a su mansión recién adquirida. Se quedó en la oficina, trabajando. Pero no se quedó solo. Ricardo, el director financiero, regresó con el informe de Veracruz, con la verdad desnuda. Y Lucía, su directora de estrategia global, se sentó con él, desglosando cada número. Ricardo, dijo Rafa, después de revisar el informe. Usted es un buen contador. El problema es que don Ernesto lo asfixiaba. A partir de mañana, quiero que trabaje directamente con Lucía en el plan de saneamiento. Lucía, usted tiene la visión estratégica, Ricardo, usted tiene el detalle técnico. Lucía y Ricardo se miraron. La recepcionista y el director financiero. Era una alianza impensable, pero bajo Rafa, tenía todo el sentido. Señor Mendoza, dijo Lucía. Con el dinero de la mina de plata asegurado y sin la deuda de la fusión, podemos empezar a invertir en modernizar la flota de transporte. Es nuestro punto más débil. Rafa asintió. Sí. Y quiero que usemos la tecnología de ruta rápida para optimizar la logística. No vamos a comprar camiones viejos. Vamos a comprar eficiencia. En ese momento, Ricardo, con una humildad que nunca había mostrado, se atrevió a hacer una pregunta personal. Señor Mendoza, discúlpeme la indiscreción. Pero, ¿por qué todo el disfraz? Si usted tenía el dinero y la capacidad, ¿por qué vestirse de mensajero? ¿Por qué la humillación? Rafa miró por la ventana, hacia la ciudad iluminada. Verá, Ricardo. Cuando vendí Ruta Rápida, me prometí algo. Que nunca volvería a ser el tipo que está encerrado en una oficina, mirando gráficos. Quería saber cómo se sentía el pulso real de la empresa. Hizo una pausa, y un dolor antiguo cruzó su rostro. Además, yo conocí a don Ernesto hace muchos años, antes de que vendiera mi empresa. Le presenté mi idea de logística cuando Ruta Rápida era solo un garaje y un par de computadoras. Él me miró con desprecio, me llamó soñador empobrecido y me echó de su oficina. Me dijo que mi idea era de vagabundos. Rafa tocó el parche del uniforme de seguridad en su hombro. Así que, cuando decidí comprarlo, no quería solo su empresa. Quería su perspectiva. Quería que él, y todos los que piensan como él, entendieran que la gente que mueve las cajas y que limpia los pisos no son invisibles. Son la columna vertebral. Y que el vagabundo tiene memoria. Y el uniforme, intervino Lucía. Es su forma de recordárselo a la Junta. Exacto, Lucía. Y a mí mismo. Me recuerda que la única diferencia entre un dueño y un empleado es que uno tiene la información y el otro no. Yo tuve ambas cosas. Rafa sonrió, pero esta vez, la sonrisa era menos fría. Ahora, Ricardo, Lucía. Dejemos la filosofía y volvamos a los números. Mañana tenemos que lidiar con don Patricio Segura. Él ya debe estar oliendo la sangre. Y si cree que el ataque de Singapur fue duro, espere a ver lo que nos tiene preparado la competencia local. La noche se hizo larga. En la oficina de cristal, el hombre de uniforme de seguridad, su directora de estrategia, la ex recepcionista y el director financiero, el que se salvó por la campana, trabajaban sin descanso. Rafa Mendoza no era un magnate, era un estratega de guerra que había elegido su campo de batalla. Y a diferencia de don Ernesto, que delegaba todo por arrogancia, Rafa estaba en las trincheras, ensuciándose las manos. La nueva corporación Montalbán estaba naciendo en esa mesa de caoba, y el mundo de Puerto Dorado estaba a punto de descubrir que el vagabundo no solo era un dueño, sino un reformador implacable. La verdadera pelea por el futuro de la corporación, contra los rivales que ya venían en camino, empezaría al amanecer. Y Rafa, el hombre que no necesitaba un traje para ser poderoso, estaba listo.
Tenía un ejército de empleados leales que acababa de crear con un aumento de sueldo y una directora de estrategia que valía oro. Lo que venía ahora, mis amigos, era la guerra. El silencio que quedó en esa sala de juntas después de que el doctor Vega se marchara humillado era la prueba de que el poder real no siempre grita, a veces solo susurra verdades incómodas. Rafa, el hombre de uniforme, había desmantelado una operación de fraude internacional con la simple memoria de haber visto a un tipo imprimiendo documentos en un sótano. Muy bien, señores, dijo Rafa, mirando a Ricardo y Lucía. Hemos lidiado con el fantasma de Singapur. Ahora viene el problema real. El problema local. La noche anterior había sido intensa. Rafa, Lucía y Ricardo habían trabajado hasta el amanecer, desentrañando las telarañas financieras que don Ernesto había tejido. El informe de Veracruz era peor de lo esperado, pero con la liquidez asegurada y la cancelación de la fusión Titán, la empresa tenía oxígeno. A la mañana siguiente, la corporación Montalbán se sentía extraña. Don Ernesto se había ido, y su gigantesca oficina estaba siendo vaciada por un equipo de mudanza, dejando un eco vacío donde antes reinaba la arrogancia. Rafa, fiel a su promesa, seguía con el uniforme de seguridad, pero ahora usaba un chaleco de lana gris sobre la camisa, porque Lucía, su directora de estrategia global, le había recordado que el aire acondicionado seguía fuerte. La junta directiva se reunió a las 8 en punto, y esta vez, el ambiente era de disciplina absoluta. Ya no había chistes nerviosos ni miradas de desdén hacia el mensajero. Había respeto, o al menos, pánico respetuoso. Lucía, ¿cuáles son las prioridades operativas para hoy? Preguntó Rafa, sentado en la cabecera. Lucía, vestida con la autoridad de una ejecutiva que había nacido para ese puesto, respondió sin dudar. Señor Mendoza, la prioridad es la logística. Don Patricio Segura ha estado muy atento a la caída de Montalbán. Nuestro sistema de distribución es lento y caro. Si Segura ataca, será ahí. Él controla comunicaciones del Istmo y tiene gran influencia en el sindicato de transporte. Si bloquea nuestras rutas, nos ahoga en menos de una semana. Rafa asintió, mirando a Ricardo. ¿Ricardo? ¿Tenemos contratos de transporte que nos protejan de interrupciones abruptas? El director financiero se encogió, mucho más humilde ahora. Bajo don Ernesto, la mayoría eran contratos de corto plazo para mantener la flexibilidad. La verdad, señor Mendoza, es que dependemos de la red de Segura para el 60% del transporte terrestre de nuestros minerales y productos terminados. Rafa golpeó la mesa suavemente con el dedo. Predecible. Don Patricio Segura es un jugador de ajedrez, no de póker como don Ernesto. Él no va a esperar. Él sabe que necesitamos tiempo para reestructurar. Y justo cuando Rafa terminó la frase, la profecía se cumplió. El teléfono de Lucía sonó con una urgencia que rompió el silencio de la sala. Ella contestó, su rostro se puso serio, y luego pálido. Señor Mendoza, es el gerente de la mina de plata. Acaban de notificarles que todas las licencias de tránsito para vehículos de más de 10 toneladas han sido revocadas temporalmente por la Dirección Nacional de Infraestructura, citando una revisión de seguridad vial. Un murmullo de pánico recorrió la junta. Era el ataque de Segura. Una jugada legal, disfrazada de burocracia, pero letal. Sin esos camiones, la mina se paralizaría en 48 horas, asfixiando el flujo de caja que tanto necesitaban. ¿Y quién controla la Dirección Nacional de Infraestructura? Preguntó Rafa, aunque ya sabía la respuesta. El primo de don Patricio, señor Mendoza, dijo Ricardo, con la voz temblorosa. Siempre ha sido un títere de Segura. Magnífico, dijo Rafa, sin pizca de nerviosismo. Don Patricio ha decidido que la guerra comienza en la carretera. Los ejecutivos esperaban que Rafa entrara en cólera, que llamara a abogados, que amenazara con demandas. Pero Rafa solo se recostó en la silla, pensativo. Cuando yo tenía ruta rápida, comenzó Rafa, su voz era ahora la de un veterano contando una vieja anécdota. Aprendí que la burocracia es solo una pared. Y que toda pared tiene un agujero que el dinero o la inteligencia puede explotar. Pero,
señor Mendoza, estamos hablando de licencias federales, intervino uno de los directores. Luchamos contra el Estado. No podemos mover el mineral. Rafa sonrió, esa sonrisa que era más una mueca de ironía. ¿Quién dice que vamos a mover el mineral por donde quieren que lo movamos? Lucía, tráigame un mapa detallado del sur del país. Ricardo, quiero la lista exacta de la carga que debe salir hoy de la mina. Lucía, con una rapidez increíble, proyectó un mapa topográfico en la gran pantalla de la sala de juntas. El problema, señor Mendoza, es que la única ruta eficiente para los camiones pesados pasa por el control de la DNI, explicó Ricardo. Rafa se levantó, se acercó a la pantalla y tocó una serie de líneas secundarias, caminos de tierra que apenas se veían en el mapa. ¿Recuerdan que fui mensajero? Preguntó Rafa a la junta. Y antes de eso, cuando fundé Ruta Rápida, yo era el único conductor. Yo conocía cada hueco, cada atajo, cada camino que se usaba para mover carga sensible o para evitar peajes. Don Ernesto nunca usó estos caminos porque sus camiones eran demasiado grandes y él odiaba ensuciarse las manos. Esos son caminos vecinales, Rafa, dijo doña Elena, preocupada. Son peligrosos, y un camión de 10 toneladas se atascaría en la primera lluvia. Exacto, doña Elena. Y por eso don Patricio Segura no los ha bloqueado. Él solo piensa en camiones de 10 toneladas. Pero yo pienso en eficiencia y volumen. Rafa se volteó hacia Ricardo, con una intensidad que lo hizo sentir de nuevo la presión. Ricardo, quiero que llame a la división de compras. Quiero que compren, de inmediato, todos los camiones de reparto y camionetas de carga ligera que puedan encontrar en la ciudad. No importa el color, no importa la marca. Quiero 100 vehículos ligeros en la mina antes de la medianoche. La junta se miró, perpleja. ¿100 camionetas? ¿Para mover toneladas de plata? Señor Mendoza, eso es inviable, protestó un ejecutivo. Necesitaríamos miles de viajes. El costo del combustible. Escuchen bien, los interrumpió Rafa, su voz subiendo ligeramente por primera vez, cargada de autoridad. El costo de la parálisis es la bancarrota. El costo del combustible es un gasto operativo. ¿Qué es más fácil de detener? Un convoy de 10 camiones gigantes que necesitan una licencia federal y que Segura puede ver desde el espacio, o 100 camionetas que parecen estar haciendo mudanzas o entregas de paquetería. El silencio regresó, pero esta vez era un silencio de comprensión. Los vehículos ligeros no necesitan esas licencias especiales de peso, explicó Rafa. Son invisibles a la burocracia de Segura. Vamos a dividir la carga de la mina en 100 partes y la vamos a mover por los caminos vecinales. Usaremos los atajos que solo conocen los agricultores y los mensajeros. Rafa miró a Lucía. Lucía, necesito el software de rastreo que usamos en Ruta Rápida. Sé que lo vendí, pero tengo contactos. Lo quiero instalado en cada una de esas 100 camionetas. Vamos a monitorear cada paquete en tiempo real, con una red de comunicaciones encriptada que Segura no puede interceptar. Me encargo de eso, señor Mendoza, dijo Lucía, ya marcando un número en su teléfono. Ella entendía que la fuerza de Rafa residía en su capacidad para aplicar la tecnología de punta a la logística de la calle. Rafa se dirigió a doña Elena. Doña Elena, la gente. Necesitamos 100 conductores de confianza. No quiero subcontratistas. Quiero gente de la empresa. Doña Elena dudó. Pero no tenemos esa cantidad de personal con licencia de manejo en la nómina corporativa, señor Mendoza. Rafa sonrió. Claro que sí, doña Elena. ¿Quién maneja mejor la ciudad que nadie? Los mensajeros, los repartidores, el personal de mantenimiento. Quiero que ofrezca una bonificación de riesgo y un pago por hora que duplique su salario actual a todo el personal que se ofrezca como conductor voluntario en esta operación. Dals un mapa, un GPS y la promesa de que, si lo hacen bien, serán parte permanente del nuevo equipo de logística. La junta se quedó boquiabierta. Rafa no solo estaba burlando a Segura, sino que estaba invirtiendo en la gente que don Ernesto había llamado vagabundos, convirtiendo a los empleados de menor rango en la columna vertebral de una operación de rescate crítica.
En menos de 3 horas, la Corporación Montalbán se transformó en una central de operaciones encubiertas. El pánico se había evaporado, reemplazado por la adrenalina. Ricardo estaba comprando camionetas de carga a precios de ganga, Lucía estaba activando redes de comunicación olvidadas, y doña Elena estaba reclutando a una milicia de conductores entre el personal de limpieza y mensajería. El jefe de seguridad, Jorge Rivas, a quien Rafa ya le había triplicado el salario, coordinaba la llegada de los vehículos a la mina, asegurándose de que la operación fuera discreta. Al caer la tarde, don Patricio Segura estaba celebrando su victoria en el club de banqueros. Había paralizado a Montalbán sin disparar un tiro, usando solo una pluma burocrática. El tigre cayó, pero el cachorro que lo reemplazó es aún más tonto, le dijo Segura a su socio, con una copa de coñac en la mano. Creyó que podría cancelar el trato de Singapur y seguir operando. Ahora, sin flujo de caja, Montalbán caerá en 3 semanas. Pero a esa misma hora, en el sur, la primera oleada de camionetas de reparto, conducidas por mensajeros que conocían cada camino de cabras de la región, salía de la mina de plata, llevando la carga crítica. Rafa estaba en la sala de juntas, ahora su centro de comando, viendo los puntos verdes de los vehículos moviéndose en el mapa de Lucía. Primera oleada en camino, señor Mendoza, informó Lucía. El rastreo indica que están a salvo de los controles de la DNI. Excelente, dijo Rafa. Ahora, Lucía, haz algo más. Quiero que publiquemos una nota de prensa oficial, dirigida a la Bolsa de Valores y a los medios, desmintiendo categóricamente que la Corporación Montalbán esté experimentando problemas logísticos. Pero, señor Mendoza, si mentimos. No vamos a mentir, Lucía. Vamos a decir la verdad, pero de una manera que Segura no entienda. Quiero que el comunicado diga lo siguiente: Corporación Montalbán ha implementado un sistema de distribución ultra eficiente, descentralizado y de alta velocidad, utilizando una flota de vehículos ligeros, reduciendo drásticamente los costos de transporte pesado y eliminando la dependencia de licencias burocráticas. Rafa sonrió. Vamos a vender nuestra debilidad como nuestra mayor fortaleza. Segura está esperando vernos mendigar por licencias para camiones de 10 toneladas. En lugar de eso, le vamos a decir que ya no los necesitamos. El comunicado de prensa fue un éxito. Los mercados, que esperaban una caída estrepitosa de Montalbán tras la noticia de la cancelación de licencias, se quedaron perplejos. ¿Distribución ultra eficiente? ¿Vehículos ligeros? Sonaba a una revolución logística. Las acciones se estabilizaron. Don Patricio Segura, al leer el comunicado a la mañana siguiente, casi se atraganta con su desayuno. Descentralizado y de alta velocidad. Ese idiota está usando camionetas. Gritó Segura, golpeando la mesa. Piensa que puede mover toneladas con esa flotilla de payasos. Segura no entendía la genialidad de Rafa. Él veía la logística como un juego de fuerza bruta, camiones gigantes, licencias caras. Rafa la veía como un juego de redes y velocidad, vehículos pequeños, rutas flexibles. Bloqueen el acceso a los caminos vecinales, ordenó Segura a su asistente. Pongan retenes de seguridad privada, lo que sea. Que no se mueva un solo gramo de plata. Pero era demasiado tarde. El sistema de Rafa ya estaba en movimiento. Para cuando Segura pudo reaccionar y enviar equipos a las rutas secundarias, la carga ya había sido entregada. Y lo que es peor, la flota ligera de Rafa se movía tan rápido y por tantos caminos diferentes que era imposible de rastrear o bloquear sin paralizar la actividad económica de toda la región. El primer golpe de don Patricio Segura había fallado, y no solo eso, había obligado a Montalbán a adoptar una estrategia logística que, a la larga, resultaría mucho más barata y eficiente que la que usaban bajo don Ernesto. Rafa, sentado en la sala de juntas, observaba los números. Costos de transporte reducidos en un 15%, Lucía. Y la mina sigue operando a plena capacidad. Le debemos un buen bono a los mensajeros. Lucía sonrió, una sonrisa de victoria. Don Patricio debe estar furioso. Pensó que nos iba a estrangular, pero usted lo obligó a invertir en nuestra eficiencia. Rafa se quitó el chaleco de lana. Ahora, Lucía,
don Patricio es un hombre orgulloso. No se va a rendir. Su próximo ataque será financiero. Va a intentar debilitar nuestra posición en el mercado de bonos. Y así fue. Don Patricio Segura, humillado en el campo logístico, se dirigió a su verdadera fuerza, la influencia bancaria. Usó sus contactos para sembrar rumores en la prensa financiera sobre la inestabilidad de la nueva administración de Montalbán, sugiriendo que la adquisición del Mensajero era un frente para un grupo extranjero con mala reputación. El objetivo era simple: asustar a los inversores, hacer que los bonos de Montalbán cayeran y obligar a Rafa a liquidar activos para mantener la liquidez. La presión financiera llegó como una ola. En menos de 48 horas, el valor de los bonos corporativos de Montalbán había caído un 8%. Los bancos empezaron a llamar a Ricardo, pidiendo garantías adicionales. Ricardo, el director financiero, estaba al borde del colapso. Señor Mendoza, no podemos sostener esto. Si los bonos caen otro 5%, nos enfrentamos a una llamada de margen que nos forzará a vender la mina de cobre. Segura nos está matando con rumores. Rafa permaneció en calma. Esto era territorio de grandes ligas, donde la reputación valía más que el oro. Ricardo, Segura sabe que no tenemos el mismo poder mediático que él. No podemos luchar contra sus rumores con nuestros comunicados de prensa. Tenemos que usar nuestra única ventaja, el secreto. ¿El secreto?, preguntó Ricardo. Sí. El secreto de la verdadera fortaleza de esta empresa. Ricardo, quiero que prepare todos los documentos para una emisión de bonos de emergencia. Pero no vamos a emitirlos en el mercado abierto. ¿Entonces dónde? Vamos a emitirlos en Singapur, dijo Rafa. Ricardo lo miró como si estuviera loco. Pero el consorcio de Singapur acaba de ser humillado por nosotros. El doctor Vega se fue jurando venganza. Nadie nos prestará dinero allí. Rafa sonrió, pero esta vez había malicia en su mirada. Ahí es donde se equivoca, Ricardo. El consorcio de Singapur no nos odia. Ellos odian al doctor Vega y a don Ernesto. Y lo más importante, aman el dinero. Lucía. Lucía se acercó con su tableta. Ya tengo los contactos, señor Mendoza. El consorcio de Singapur tiene un director de inversiones, la señora Chen, que ha estado buscando una oportunidad en Latinoamérica. Ella detesta a Vega y a su equipo. Rafa asintió. La señora Chen sabe que la corporación Montalbán, sin don Ernesto y sin la deuda de la fusión Titán, es ahora una inversión sólida. Y lo más importante, sabe que tenemos información que prueba que su equipo local cometió fraude. Rafa miró a Ricardo. Vamos a hacer una llamada a la señora Chen. Le vamos a ofrecer una emisión de bonos privados a una tasa de interés preferencial y le vamos a prometer que, si invierte, le entregaremos la documentación completa que prueba que el doctor Vega y su equipo local adulteraron el informe de riesgo. Es un chantaje, murmuró Ricardo. Es diplomacia de guerra, Ricardo, corrigió Rafa. Ellos recuperan su dinero, limpian su reputación deshaciéndose de los corruptos y nosotros obtenemos el capital que necesitamos para aplastar a Segura. Es un ganar-ganar. La Junta estaba asombrada por la frialdad estratégica de Rafa. El hombre de uniforme no solo era un maestro de la logística, sino un tiburón en las finanzas internacionales. La llamada con la señora Chen, en Singapur, fue tensa pero breve. Lucía, usando un inglés fluido y técnico, presentó la oferta. La señora Chen, una mujer de negocios implacable, entendió el mensaje inmediatamente. Era una oportunidad para vengarse de sus subordinados corruptos y obtener una inversión de bajo riesgo. 2 horas después, la corporación Montalbán recibía una inyección de capital que no solo cubría la caída de los bonos, sino que le daba una liquidez tremenda para futuras inversiones. Rafa no esperó a que el dinero estuviera en la cuenta. Inmediatamente después de cerrar el trato con Singapur, llamó a sus contactos en la prensa financiera local. Quiero que publiquen un comunicado urgente, ordenó Rafa. Anuncien que Corporación Montalbán ha asegurado una nueva línea de crédito masiva para inversiones estratégicas con un consorcio asiático de primer nivel. No den detalles. Solo siembren la duda.
El efecto fue instantáneo. Don Patricio Segura, que había pasado la mañana convencido de que Montalbán estaba al borde del colapso, se enteró por las noticias que su rival acababa de conseguir miles de millones de un inversor misterioso. El pánico se invirtió. Los inversores que habían vendido bonos de Montalbán empezaron a comprarlos de nuevo frenéticamente, temiendo haber perdido una gran oportunidad. El precio de los bonos se disparó, volviendo a su nivel original y superándolo. Segura, en su oficina de telecomunicaciones, arrojó el periódico contra la pared. Imposible. El consorcio de Singapur no puede ser. Ese idiota del mensajero no pudo haber negociado con ellos después de lo de Vega. Pero Rafa lo había hecho. Había usado el miedo de la competencia y el odio interno de sus rivales para financiarse. Rafa se reclinó en su silla, exhausto pero satisfecho. Don Patricio Segura ya entendió la lección logística. Ahora ha entendido la lección financiera. Lucía, ¿cuál es el siguiente movimiento de Segura? Lucía, que ya no se sorprendía por la anticipación de su jefe, revisó sus notas. Señor Mendoza, Segura es un depredador. Si no puede matarnos, intentará devorar una parte. Nuestra mina de cobre en Sonora es vulnerable. Don Ernesto la había sobrehipotecado. Es el activo más fácil de liquidar para un ataque hostil. Entonces vamos a proteger la mina de cobre, dijo Rafa. Pero no con dinero, sino con la gente. Rafa se puso de pie, ajustando su uniforme. La guerra había pasado de la burocracia a las finanzas, y ahora, se dirigiría al corazón de la producción. Doña Elena, llamó Rafa. Necesito que me prepare un viaje. Vamos a Sonora. Yo, usted, Ricardo y Lucía. Y quiero que llevemos a 10 de los mensajeros que nos ayudaron con la distribución de la plata. ¿Mensajeros, señor Mendoza? ¿Para qué? Para que vean la mina. Para que entiendan por qué luchamos. Y para que le muestren a los trabajadores de Sonora que el nuevo dueño no es un fantasma en un traje de $3,000. El plan de Rafa era simple y radical. Si Segura iba a atacar la mina, Rafa iba a asegurarse de que los empleados fueran su primera línea de defensa. Iba a cambiar la cultura del miedo por la cultura de la lealtad. Y Lucía, añadió Rafa. Quiero que compre un traje nuevo. Mañana es nuestro primer viaje oficial. Lucía sonrió, asintiendo. Rafa se miró el uniforme de seguridad. Y en cuanto a mí, creo que es hora de que el vagabundo se ponga algo que no pique tanto. Al día siguiente, cuando el jet corporativo de Montalbán despegó rumbo a Sonora, Rafael Mendoza no llevaba el uniforme de seguridad. Llevaba un traje simple, bien cortado, sin ostentación, pero que gritaba autoridad. A su lado, Lucía vestía con la elegancia tranquila de una estratega. Y en la sección de atrás, 10 mensajeros, con sus rostros llenos de asombro, miraban las nubes, sintiéndose parte de algo grande por primera vez en sus vidas. Puerto Dorado bullía con la noticia de la misteriosa inyección de capital. Don Patricio Segura, al enterarse de que Rafa había viajado a Sonora, supo que el próximo enfrentamiento sería directo y brutal. Segura se preparó para comprar la mina de cobre a un precio de remate, sin saber que Rafa ya estaba allí, no para venderla, sino para blindarla con el único activo que Segura nunca podría tocar, la lealtad de la gente. La guerra de Montalbán estaba lejos de terminar. Pero ahora, el vagabundo tenía un ejército de empleados fieles, un tesoro de capital y una estratega brillante. El juego había cambiado para siempre. Lo que vendría en Sonora sería la prueba de fuego de si el nuevo liderazgo de Rafa podía sobrevivir al ataque frontal de un depredador como Don Patricio Segura. El silencio que quedó en esa sala de juntas después de que el doctor Vega se marchara humillado era la prueba de que el poder real no siempre grita, a veces solo susurra verdades incómodas. Rafa, el hombre de uniforme, había desmantelado una operación de fraude internacional con la simple memoria de haber visto a un tipo imprimiendo documentos en un sótano. Muy bien, señores, dijo Rafa, mirando a Ricardo y Lucía. Hemos lidiado con el fantasma de Singapur. Ahora viene el problema real. El problema local. La noche anterior había sido intensa. Rafa, Lucía y Ricardo habían trabajado hasta el amanecer,
desentrañando las telarañas financieras que don Ernesto había tejido. El informe de Veracruz era peor de lo esperado, pero con la liquidez asegurada y la cancelación de la fusión Titán, la empresa tenía oxígeno. A la mañana siguiente, la corporación Montalbán se sentía extraña. Don Ernesto se había ido, y su gigantesca oficina estaba siendo vaciada por un equipo de mudanza, dejando un eco vacío donde antes reinaba la arrogancia. Rafa, fiel a su promesa, seguía con el uniforme de seguridad, pero ahora usaba un chaleco de lana gris sobre la camisa, porque Lucía, su directora de estrategia global, le había recordado que el aire acondicionado seguía fuerte. La junta directiva se reunió a las 8 en punto, y esta vez, el ambiente era de disciplina absoluta. Ya no había chistes nerviosos ni miradas de desdén hacia el mensajero. Había respeto, o al menos, pánico respetuoso. Lucía, ¿cuáles son las prioridades operativas para hoy?, preguntó Rafa, sentado en la cabecera. Lucía, vestida con la autoridad de una ejecutiva que había nacido para ese puesto, respondió sin dudar. Señor Mendoza, la prioridad es la logística. Don Patricio Segura ha estado muy atento a la caída de Montalbán. Nuestro sistema de distribución es lento y caro. Si Segura ataca, será ahí. Él controla comunicaciones del Istmo y tiene gran influencia en el sindicato de transporte. Si bloquea nuestras rutas, nos ahoga en menos de una semana. Rafa asintió, mirando a Ricardo. ¿Ricardo? ¿Tenemos contratos de transporte que nos protejan de interrupciones abruptas? El director financiero se encogió, mucho más humilde ahora. Bajo don Ernesto, la mayoría eran contratos de corto plazo para mantener la flexibilidad. La verdad, señor Mendoza, es que dependemos de la red de Segura para el 60% del transporte terrestre de nuestros minerales y productos terminados. Rafa golpeó la mesa suavemente con el dedo. Predecible. Don Patricio Segura es un jugador de ajedrez, no de póker como don Ernesto. Él no va a esperar. Él sabe que necesitamos tiempo para reestructurar. Y justo cuando Rafa terminó la frase, la profecía se cumplió. El teléfono de Lucía sonó con una urgencia que rompió el silencio de la sala. Ella contestó, su rostro se puso serio, y luego pálido. Señor Mendoza, es el gerente de la mina de plata. Acaban de notificarles que todas las licencias de tránsito para vehículos de más de 10 toneladas han sido revocadas temporalmente por la Dirección Nacional de Infraestructura, citando una revisión de seguridad vial. Un murmullo de pánico recorrió la junta. Era el ataque de Segura. Una jugada legal, disfrazada de burocracia, pero letal. Sin esos camiones, la mina se paralizaría en 48 horas, asfixiando el flujo de caja que tanto necesitaban. ¿Y quién controla la Dirección Nacional de Infraestructura?, preguntó Rafa, aunque ya sabía la respuesta. El primo de don Patricio, señor Mendoza, dijo Ricardo, con la voz temblorosa. Siempre ha sido un títere de Segura. Magnífico, dijo Rafa, sin pizca de nerviosismo. Don Patricio ha decidido que la guerra comienza en la carretera. Los ejecutivos esperaban que Rafa entrara en cólera, que llamara a abogados, que amenazara con demandas. Pero Rafa solo se recostó en la silla, pensativo. Cuando yo tenía ruta rápida, comenzó Rafa, su voz era ahora la de un veterano contando una vieja anécdota. Aprendí que la burocracia es solo una pared. Y que toda pared tiene un agujero que el dinero o la inteligencia puede explotar. Pero, señor Mendoza, estamos hablando de licencias federales, intervino uno de los directores. Luchamos contra el Estado. No podemos mover el mineral. Rafa sonrió, esa sonrisa que era más una mueca de ironía. ¿Quién dice que vamos a mover el mineral por donde quieren que lo movamos? Lucía, tráigame un mapa detallado del sur del país. Ricardo, quiero la lista exacta de la carga que debe salir hoy de la mina. Lucía, con una rapidez increíble, proyectó un mapa topográfico en la gran pantalla de la sala de juntas. El problema, señor Mendoza, es que la única ruta eficiente para los camiones pesados pasa por el control de la DNI, explicó Ricardo. Rafa se levantó, se acercó a la pantalla y tocó una serie de líneas secundarias, caminos de tierra que apenas se veían en el mapa.
¿recuerdan que fui mensajero?, preguntó Rafa a la junta. Y antes de eso, cuando fundé Ruta Rápida, yo era el único conductor. Yo conocía cada hueco, cada atajo, cada camino que se usaba para mover carga sensible o para evitar peajes. Don Ernesto nunca usó estos caminos porque sus camiones eran demasiado grandes y él odiaba ensuciarse las manos. Esos son caminos vecinales, Rafa, dijo doña Elena, preocupada. Son peligrosos, y un camión de 10 toneladas se atascaría en la primera lluvia. Exacto, doña Elena. Y por eso don Patricio Segura no los ha bloqueado. Él solo piensa en camiones de 10 toneladas. Pero yo pienso en eficiencia y volumen. Rafa se volteó hacia Ricardo, con una intensidad que lo hizo sentir de nuevo la presión. Ricardo, quiero que llame a la división de compras. Quiero que compren, de inmediato, todos los camiones de reparto y camionetas de carga ligera que puedan encontrar en la ciudad. No importa el color, no importa la marca. Quiero 100 vehículos ligeros en la mina antes de la medianoche. La junta se miró, perpleja. ¿100 camionetas? ¿Para mover toneladas de plata? Señor Mendoza, eso es inviable, protestó un ejecutivo. Necesitaríamos miles de viajes. El costo del combustible. Escuchen bien, los interrumpió Rafa, su voz subiendo ligeramente por primera vez, cargada de autoridad. El costo de la parálisis es la bancarrota. El costo del combustible es un gasto operativo. ¿Qué es más fácil de detener? Un convoy de 10 camiones gigantes que necesitan una licencia federal y que Segura puede ver desde el espacio, o 100 camionetas que parecen estar haciendo mudanzas o entregas de paquetería. El silencio regresó, pero esta vez era un silencio de comprensión. Los vehículos ligeros no necesitan esas licencias especiales de peso, explicó Rafa. Son invisibles a la burocracia de Segura. Vamos a dividir la carga de la mina en 100 partes y la vamos a mover por los caminos vecinales. Usaremos los atajos que solo conocen los agricultores y los mensajeros. Rafa miró a Lucía. Lucía, necesito el software de rastreo que usamos en Ruta Rápida. Sé que lo vendí, pero tengo contactos. Lo quiero instalado en cada una de esas 100 camionetas. Vamos a monitorear cada paquete en tiempo real, con una red de comunicaciones encriptada que Segura no puede interceptar. Me encargo de eso, señor Mendoza, dijo Lucía, ya marcando un número en su teléfono. Ella entendía que la fuerza de Rafa residía en su capacidad para aplicar la tecnología de punta a la logística de la calle. Rafa se dirigió a doña Elena. Doña Elena, la gente. Necesitamos 100 conductores de confianza. No quiero subcontratistas. Quiero gente de la empresa. Doña Elena dudó. Pero no tenemos esa cantidad de personal con licencia de manejo en la nómina corporativa, señor Mendoza. Rafa sonrió. Claro que sí, doña Elena. ¿Quién maneja mejor la ciudad que nadie? Los mensajeros, los repartidores, el personal de mantenimiento. Quiero que ofrezca una bonificación de riesgo y un pago por hora que duplique su salario actual a todo el personal que se ofrezca como conductor voluntario en esta operación. Dales un mapa, un GPS y la promesa de que, si lo hacen bien, serán parte permanente del nuevo equipo de logística. La junta se quedó boquiabierta. Rafa no solo estaba burlando a Segura, sino que estaba invirtiendo en la gente que don Ernesto había llamado vagabundos, convirtiendo a los empleados de menor rango en la columna vertebral de una operación de rescate crítica. En menos de 3 horas, la corporación Montalbán se transformó en una central de operaciones encubiertas. El pánico se había evaporado, reemplazado por la adrenalina. Ricardo estaba comprando camionetas de carga a precios de ganga, Lucía estaba activando redes de comunicación olvidadas, y doña Elena estaba reclutando a una milicia de conductores entre el personal de limpieza y mensajería. El jefe de seguridad, Jorge Rivas, a quien Rafa ya le había triplicado el salario, coordinaba la llegada de los vehículos a la mina, asegurándose de que la operación fuera discreta. Al caer la tarde, don Patricio Segura estaba celebrando su victoria en el club de banqueros. Había paralizado a Montalbán sin disparar un tiro, usando solo una pluma burocrática. El tigre cayó,
pero el cachorro que lo reemplazó es aún más tonto, le dijo Segura a su socio, con una copa de coñac en la mano. Creyó que podría cancelar el trato de Singapur y seguir operando. Ahora, sin flujo de caja, Montalbán caerá en 3 semanas. Pero a esa misma hora, en el sur, la primera oleada de camionetas de reparto, conducidas por mensajeros que conocían cada camino de cabras de la región, salía de la mina de plata, llevando la carga crítica. Rafa estaba en la sala de juntas, ahora su centro de comando, viendo los puntos verdes de los vehículos moviéndose en el mapa de Lucía. Primera oleada en camino, señor Mendoza, informó Lucía. El rastreo indica que están a salvo de los controles de la DNI. Excelente, dijo Rafa. Ahora, Lucía, haz algo más. Quiero que publiquemos una nota de prensa oficial, dirigida a la Bolsa de Valores y a los medios, desmintiendo categóricamente que la Corporación Montalbán esté experimentando problemas logísticos. Pero, señor Mendoza, si mentimos. No vamos a mentir, Lucía. Vamos a decir la verdad, pero de una manera que Segura no entienda. Quiero que el comunicado diga lo siguiente: Corporación Montalbán ha implementado un sistema de distribución ultra eficiente, descentralizado y de alta velocidad, utilizando una flota de vehículos ligeros, reduciendo drásticamente los costos de transporte pesado y eliminando la dependencia de licencias burocráticas. Rafa sonrió. Vamos a vender nuestra debilidad como nuestra mayor fortaleza. Segura está esperando vernos mendigar por licencias para camiones de 10 toneladas. En lugar de eso, le vamos a decir que ya no los necesitamos. El comunicado de prensa fue un éxito. Los mercados, que esperaban una caída estrepitosa de Montalbán tras la noticia de la cancelación de licencias, se quedaron perplejos. ¿Distribución ultra eficiente? ¿Vehículos ligeros? Sonaba a una revolución logística. Las acciones se estabilizaron. Don Patricio Segura, al leer el comunicado a la mañana siguiente, casi se atraganta con su desayuno. Descentralizado y de alta velocidad. Ese idiota está usando camionetas. Gritó Segura, golpeando la mesa. Piensa que puede mover toneladas con esa flotilla de payasos. Segura no entendía la genialidad de Rafa. Él veía la logística como un juego de fuerza bruta, camiones gigantes, licencias caras. Rafa la veía como un juego de redes y velocidad, vehículos pequeños, rutas flexibles. Bloqueen el acceso a los caminos vecinales, ordenó Segura a su asistente. Pongan retenes de seguridad privada, lo que sea. Que no se mueva un solo gramo de plata. Pero era demasiado tarde. El sistema de Rafa ya estaba en movimiento. Para cuando Segura pudo reaccionar y enviar equipos a las rutas secundarias, la carga ya había sido entregada. Y lo que es peor, la flota ligera de Rafa se movía tan rápido y por tantos caminos diferentes que era imposible de rastrear o bloquear sin paralizar la actividad económica de toda la región. El primer golpe de don Patricio Segura había fallado, y no solo eso, había obligado a Montalbán a adoptar una estrategia logística que, a la larga, resultaría mucho más barata y eficiente que la que usaban bajo don Ernesto. Rafa, sentado en la sala de juntas, observaba los números. Costos de transporte reducidos en un 15%, Lucía. Y la mina sigue operando a plena capacidad. Le debemos un buen bono a los mensajeros. Lucía sonrió, una sonrisa de victoria. Don Patricio debe estar furioso. Pensó que nos iba a estrangular, pero usted lo obligó a invertir en nuestra eficiencia. Rafa se quitó el chaleco de lana. Ahora, Lucía, don Patricio es un hombre orgulloso. No se va a rendir. Su próximo ataque será financiero. Va a intentar debilitar nuestra posición en el mercado de bonos. Y así fue. Don Patricio Segura, humillado en el campo logístico, se dirigió a su verdadera fuerza, la influencia bancaria. Usó sus contactos para sembrar rumores en la prensa financiera sobre la inestabilidad de la nueva administración de Montalbán, sugiriendo que la adquisición del mensajero era un frente para un grupo extranjero con mala reputación. El objetivo era simple: asustar a los inversores, hacer que los bonos de Montalbán cayeran y obligar a Rafa a liquidar activos para mantener la liquidez. La presión financiera llegó como una ola.
En menos de 48 horas, el valor de los bonos corporativos de Montalbán había caído un 8%. Los bancos empezaron a llamar a Ricardo, pidiendo garantías adicionales. Ricardo, el director financiero, estaba al borde del colapso. Señor Mendoza, no podemos sostener esto. Si los bonos caen otro 5%, nos enfrentamos a una llamada de margen que nos forzará a vender la mina de cobre. Segura nos está matando con rumores. Rafa permaneció en calma. Esto era territorio de grandes ligas, donde la reputación valía más que el oro. Ricardo, Segura sabe que no tenemos el mismo poder mediático que él. No podemos luchar contra sus rumores con nuestros comunicados de prensa. Tenemos que usar nuestra única ventaja, el secreto. ¿El secreto?, preguntó Ricardo. Sí. El secreto de la verdadera fortaleza de esta empresa. Ricardo, quiero que prepare todos los documentos para una emisión de bonos de emergencia. Pero no vamos a emitirlos en el mercado abierto. ¿Entonces dónde? Vamos a emitirlos en Singapur, dijo Rafa. Ricardo lo miró como si estuviera loco. Pero el consorcio de Singapur acaba de ser humillado por nosotros. El doctor Vega se fue jurando venganza. Nadie nos prestará dinero allí. Rafa sonrió, pero esta vez había malicia en su mirada. Ahí es donde se equivoca, Ricardo. El consorcio de Singapur no nos odia. Ellos odian al doctor Vega y a don Ernesto. Y lo más importante, aman el dinero. Lucía. Lucía se acercó con su tableta. Ya tengo los contactos, señor Mendoza. El consorcio de Singapur tiene un director de inversiones, la señora Chen, que ha estado buscando una oportunidad en Latinoamérica. Ella detesta a Vega y a su equipo. Rafa asintió. La señora Chen sabe que la corporación Montalbán, sin don Ernesto y sin la deuda de la fusión Titán, es ahora una inversión sólida. Y lo más importante, sabe que tenemos información que prueba que su equipo local cometió fraude. Rafa miró a Ricardo. Vamos a hacer una llamada a la señora Chen. Le vamos a ofrecer una emisión de bonos privados a una tasa de interés preferencial y le vamos a prometer que, si invierte, le entregaremos la documentación completa que prueba que el doctor Vega y su equipo local adulteraron el informe de riesgo. Es un chantaje, murmuró Ricardo. Es diplomacia de guerra, Ricardo, corrigió Rafa. Ellos recuperan su dinero, limpian su reputación deshaciéndose de los corruptos y nosotros obtenemos el capital que necesitamos para aplastar a Segura. Es un ganar-ganar. La Junta estaba asombrada por la frialdad estratégica de Rafa. El hombre de uniforme no solo era un maestro de la logística, sino un tiburón en las finanzas internacionales. La llamada con la señora Chen, en Singapur, fue tensa pero breve. Lucía, usando un inglés fluido y técnico, presentó la oferta. La señora Chen, una mujer de negocios implacable, entendió el mensaje inmediatamente. Era una oportunidad para vengarse de sus subordinados corruptos y obtener una inversión de bajo riesgo. 2 horas después, la corporación Montalbán recibía una inyección de capital que no solo cubría la caída de los bonos, sino que le daba una liquidez tremenda para futuras inversiones. Rafa no esperó a que el dinero estuviera en la cuenta. Inmediatamente después de cerrar el trato con Singapur, llamó a sus contactos en la prensa financiera local. Quiero que publiquen un comunicado urgente, ordenó Rafa. Anuncien que Corporación Montalbán ha asegurado una nueva línea de crédito masiva para inversiones estratégicas con un consorcio asiático de primer nivel. No den detalles. Solo siembren la duda. El efecto fue instantáneo. Don Patricio Segura, que había pasado la mañana convencido de que Montalbán estaba al borde del colapso, se enteró por las noticias que su rival acababa de conseguir miles de millones de un inversor misterioso. El pánico se invirtió. Los inversores que habían vendido bonos de Montalbán empezaron a comprarlos de nuevo frenéticamente, temiendo haber perdido una gran oportunidad. El precio de los bonos se disparó, volviendo a su nivel original y superándolo. Segura, en su oficina de telecomunicaciones, arrojó el periódico contra la pared. Imposible. El consorcio de Singapur no puede ser. Ese idiota del mensajero no pudo haber negociado con ellos después de lo de Vega.
Pero Rafa lo había hecho. Había usado el miedo de la competencia y el odio interno de sus rivales para financiarse. Rafa se reclinó en su silla, exhausto pero satisfecho. Don Patricio Segura ya entendió la lección logística. Ahora ha entendido la lección financiera. Lucía, ¿cuál es el siguiente movimiento de Segura? Lucía, que ya no se sorprendía por la anticipación de su jefe, revisó sus notas. Señor Mendoza, Segura es un depredador. Si no puede matarnos, intentará devorar una parte. Nuestra mina de cobre en Sonora es vulnerable. Don Ernesto la había sobrehipotecado. Es el activo más fácil de liquidar para un ataque hostil. Entonces vamos a proteger la mina de cobre, dijo Rafa. Pero no con dinero, sino con la gente. Rafa se puso de pie, ajustando su uniforme. La guerra había pasado de la burocracia a las finanzas, y ahora se dirigiría al corazón de la producción. Doña Elena, llamó Rafa. Necesito que me prepare un viaje. Vamos a Sonora. Yo, usted, Ricardo y Lucía. Y quiero que llevemos a 10 de los mensajeros que nos ayudaron con la distribución de la plata. ¿Mensajeros, señor Mendoza? ¿Para qué? Para que vean la mina. Para que entiendan por qué luchamos. Y para que le muestren a los trabajadores de Sonora que el nuevo dueño no es un fantasma en un traje de $3,000. El plan de Rafa era simple y radical. Si Segura iba a atacar la mina, Rafa iba a asegurarse de que los empleados fueran su primera línea de defensa. Iba a cambiar la cultura del miedo por la cultura de la lealtad. Y Lucía, añadió Rafa. Quiero que compre un traje nuevo. Mañana es nuestro primer viaje oficial. Lucía sonrió, asintiendo. Rafa se miró el uniforme de seguridad. Y en cuanto a mí, creo que es hora de que el vagabundo se ponga algo que no pique tanto. Al día siguiente, cuando el jet corporativo de Montalbán despegó rumbo a Sonora, Rafael Mendoza no llevaba el uniforme de seguridad. Llevaba un traje simple, bien cortado, sin ostentación, pero que gritaba autoridad. A su lado, Lucía vestía con la elegancia tranquila de una estratega. Y en la sección de atrás, 10 mensajeros, con sus rostros llenos de asombro, miraban las nubes, sintiéndose parte de algo grande por primera vez en sus vidas. Puerto Dorado bullía con la noticia de la misteriosa inyección de capital. Don Patricio Segura, al enterarse de que Rafa había viajado a Sonora, supo que el próximo enfrentamiento sería directo y brutal. Segura se preparó para comprar la mina de cobre a un precio de remate, sin saber que Rafa ya estaba allí, no para venderla, sino para blindarla con el único activo que Segura nunca podría tocar, la lealtad de la gente. La guerra de Montalbán estaba lejos de terminar. Pero ahora, el vagabundo tenía un ejército de empleados fieles, un tesoro de capital y una estratega brillante. El juego había cambiado para siempre. Lo que vendría en Sonora sería la prueba de fuego de si el nuevo liderazgo de Rafa podía sobrevivir al ataque frontal de un depredador como Don Patricio Segura. El jet aterrizó en la pista privada cerca de la mina de cobre de Sonora. El aire aquí era seco y caliente, muy diferente al frío acondicionado de la Torre Montalbán. Rafa, vestido con su nuevo traje, un gris carbón que no llamaba la atención pero que se veía bien, bajó del avión. No había comités de bienvenida ni alfombras rojas, solo la tierra roja y el sol de la mañana. El gerente de la mina de cobre, un hombre llamado Agustín, salió a recibirlos con una expresión de pánico. Señor Mendoza, dijo Agustín, limpiándose el sudor. Gracias a Dios que vino. Hay rumores horribles. Don Patricio Segura ha estado enviando emisarios. Están diciendo que la empresa está en quiebra y que Segura comprará la mina para cerrarla y liquidar los equipos. Los trabajadores están muy nerviosos. Rafa no perdió el tiempo con formalidades. Agustín, llévenos directamente a la asamblea de trabajadores. Y traiga a todos los capataces. En el centro de la mina, bajo el sol abrasador, se reunieron unos 300 mineros. Hombres y mujeres con cascos y rostros cubiertos de polvo y preocupación. Rafa subió a una plataforma improvisada, acompañado por Lucía, Ricardo, Doña Elena y los 10 mensajeros, que se quedaron en la parte de atrás, observando con respeto. Rafa no gritó.
Usó un micrófono y habló con su voz tranquila, pero amplificada. Buenos días a todos. Mi nombre es Rafael Mendoza Guevara. Soy el nuevo dueño de la Corporación Montalbán. Hubo un murmullo entre la multitud. Los mineros estaban acostumbrados a que los dueños fueran fantasmas que solo aparecían para dar malas noticias. Sé que hay rumores. Sé que están preocupados por sus trabajos, por la mina y por sus familias. Y sé que don Ernesto Montalbán no fue un buen jefe para ustedes. Él estaba más interesado en los números que en las personas. Rafa hizo una pausa, dejando que la honestidad de sus palabras se asentara. Pero don Ernesto se fue. Y la Corporación Montalbán está bajo una nueva administración. Y la nueva administración, mis amigos, cree que el corazón de esta empresa no está en la bolsa de valores, sino aquí, en esta mina, con el sudor de ustedes. Rafa se dirigió a doña Elena. Doña Elena, por favor, anuncie el plan de recursos humanos para la mina de cobre. Doña Elena, con una emoción contenida, anunció, a partir de esta quincena, todos los contratos serán renegociados con un aumento salarial del 20% para compensar los años de estancamiento. Además, se implementará un seguro médico familiar completo y un plan de vivienda subsidiada para todos los empleados con más de 5 años de antigüedad. La multitud estalló en vítores y aplausos. Era un cambio radical. Rafa levantó una mano para pedir silencio. Esto es solo el principio. Ahora, hablemos de don Patricio Segura. La mención del nombre enfrió el ambiente. Segura era un nombre temido en la región. Don Patricio Segura cree que esta mina está en venta. Cree que, como don Ernesto la dejó sobrehipotecada, puede venir y comprarla a precio de remate. Cree que puede venir y liquidar sus puestos de trabajo. En ese momento, un convoy de camionetas negras se acercó a la mina, levantando una polvareda roja. De ellas bajó un séquito de abogados y el propio don Patricio Segura, vestido con un traje de lino blanco inmaculado, con la intención de hacer una toma de posesión hostil. Segura, viendo a Rafa en la plataforma, con el micrófono en la mano, se enfureció. Mendoza. Bájese de ahí. Esto es una propiedad privada y usted está incitando a la rebelión. Vengo a ejecutar la deuda de esta mina. Está hipotecada hasta el cuello. Segura se acercó a la plataforma, mostrando una carpeta llena de documentos de deuda. Rafa lo miró con esa calma exasperante. Don Patricio. Llegó tarde. ¿Tarde? Tengo los papeles aquí. La deuda vence hoy. Y usted no tiene el dinero para cubrirla, vagabundo. Rafa sonrió. Se volteó hacia Ricardo, el director financiero. Ricardo, ¿podría transferir el pago de la deuda de la mina de cobre ahora mismo? Por favor, asegúrese de agregar un centavo extra de interés para que don Patricio no diga que no le pagamos completo. Ricardo, con una sonrisa de alivio, ya estaba en su teléfono satelital. Transferencia completada, señor Mendoza. Monto total cubierto. El dinero de Singapur ha funcionado a la perfección. La cara de don Patricio Segura se descompuso. Él había contado con que Rafa no tendría la liquidez inmediata, forzándolo a negociar la venta. Imposible. ¿De dónde sacaste ese dinero? De una fuente que usted no se molestó en mirar, don Patricio, respondió Rafa. Y por cierto, antes de que se vaya, ya que le interesa tanto esta mina. Rafa se dirigió a la multitud de mineros. Amigos. Don Patricio Segura piensa que la mina de cobre es vieja y está obsoleta. Yo pienso lo contrario. Lucía, por favor, anuncie nuestra inversión de capital. Lucía, con una voz clara y fuerte, anunció, la nueva administración ha aprobado una inversión inmediata de $50 millones para modernizar la maquinaria, implementar nuevos sistemas de seguridad, y construir una planta de procesamiento local, eliminando la necesidad de enviar el cobre a otras plantas. Esto generará 100 empleos fijos más en la región. La ovación fue ensordecedora. Los mineros no solo habían salvado su trabajo, habían visto cómo la mina iba a crecer, trayendo prosperidad a la región. Don Patricio Segura se dio cuenta de que no solo había perdido el activo, sino que había perdido la guerra.
Rafa no era un magnate, era un arquitecto social. Había usado el miedo de Segura para invertir en el futuro de la empresa. Segura, derrotado, se retiró a sus camionetas. No tenía nada que decir. Había sido vencido por un hombre que entendía que la verdadera infraestructura no eran las carreteras o los bancos, sino la gente. En los meses siguientes, la Corporación Montalbán, bajo la dirección de Rafael Mendoza, se convirtió en un caso de estudio. No por sus ganancias, que subieron drásticamente gracias a la eficiencia logística y la moral alta, sino por su cultura. Rafa mantuvo su promesa. La arrogancia fue erradicada. Los empleados de todos los niveles eran tratados con respeto, y la innovación surgía de los lugares más inesperados. Los antiguos mensajeros se convirtieron en supervisores de logística, aplicando sus conocimientos de las calles a la red corporativa. Un año después, la revista de negocios más prestigiosa de Puerto Dorado hizo un perfil de Rafael Mendoza. El titular decía, el hombre que compró un imperio con sentido común. En la entrevista, Rafa seguía manteniendo un perfil bajo. Su oficina era funcional y sencilla, las paredes de cristal que había pedido. ¿Por qué sigue manteniendo la política de no tener un asiento reservado para el CEO en la sala de juntas? Le preguntó la periodista. Rafa sonrió, mirando por la ventana. Porque el jefe no es un puesto fijo, señorita. El jefe es el que tiene la mejor información en el momento correcto. A veces soy yo, a veces es Lucía, a veces es el encargado de limpieza que sabe si un cable está a punto de fallar. Y, señor Mendoza, una pregunta que todos se hacen, ¿qué hizo con el uniforme de seguridad? Rafa se levantó, caminó hacia un pequeño armario de caoba que tenía en la esquina. Lo abrió. Dentro, colgado y perfectamente planchado, estaba el uniforme de poliéster azul y gastado. Lo guardo aquí, dijo Rafa. Como un recordatorio. No de dónde vengo, porque eso nunca lo olvido. Sino de cómo me veían. Y para no olvidar nunca más que la dignidad de un hombre no está en su traje, sino en la decencia con la que trata a quienes lo rodean. Y así fue, mis amigos, como un magnate arrogante cayó por un bostezo. Y como un mensajero, al que llamaron vagabundo, se levantó para demostrarle a todo Puerto Dorado que el valor de una persona no se mide por el dinero que gana, sino por la humanidad que decide conservar. Y en ese momento, con la Corporación Montalbán sana y próspera, Rafael Mendoza, el vagabundo dueño, se sentó a trabajar. La lección estaba aprendida, a veces, para ver la verdad de un imperio, hay que estar dispuesto a dormir en la esquina. Y colorín colorado, esta historia se ha acabado. Te damos gracias, Señor, por este momento de oración. Virgen María, cúbrenos con tu manto, protégenos y llévanos siempre más cerca de tu Hijo Jesús. Amén.